detectives que investigaban un asesinato ocurrido hace 40 años en Portland, Oregón, lograron identificar al autor del crimen gracias a una innovadora tecnología genética basada en árboles genealógicos, según lo expuesto hoy en una rueda de prensa. De 20 años de edad, fue agredida sexualmente y estrangulada con el cable de su reloj eléctrico en su apartamento en Portland, hace ahora 4 décadas. Su hermana encontró el cadáver, pero el caso se cerró por falta de pruebas. De acuerdo con el comunicado oficial de la policía de Portland sobre el caso, la perseverancia de los investigadores, que estuvieron presentes en la conferencia de prensa, llevó finalmente a identificar al asesino. Se trata de Coma, nacido el 21 de marzo de 1948 y ejecutado en el estado de Texas en octubre de 1999. A la labor de los detectives se suma el trabajo del laboratorio Nanolabs, de la propia ciudad de Portland, junto con el laboratorio de delitos de la policía de Oregón. En 2011, se tuvo una pesquisa que se consideró un perfil completo, lo cual es inusual para casos tan antiguos, pues las pruebas de ADN pueden degradarse con el tiempo. Todo quedó congelado hasta que, en mayo de 2018, los detectives se centraron en la genealogía forense, utilizando perfiles de ADN no identificados hallados en escenas de homicidios. En esa fecha, gracias a esta tecnología, se descubrió en California el asesino del Golden Gate. Para construir árboles genealógicos, la genealogía genética coteja análisis comparativos de las pruebas de ADN con otras fuentes de datos utilizadas en la genealogía tradicional, como registros de censos, registros vitales, obituarios y archivos de periódicos. McFadden fue declarado culpable varias veces de asesinato y violación entre 1973 y 1985. Pero siempre conseguía la libertad condicional hasta que, en 1986, en Texas, escapó de la cárcel y secuestró a una oficial de correcciones, manteniéndola como rehén durante 3 días. La fuga tuvo lugar mientras el asesino esperaba un juicio por la violación y muerte de 3 personas. Etiquetada como la mayor persecución en la historia de Texas, 1.200 oficiales ayudaron a detener a McFadden. La cooperación de la familia de McFadden, que facilitó pruebas de ADN e información acerca del homicida, hizo posible la resolución del caso de muy a la vuelta del tiempo. Con información de F.